Tos seca persistente, 5 principales causas y cómo curarla. La tos seca persistente normalmente empeora de noche, a pesar de tener diversas causas. La más común es por una reacción alérgica y, en estos casos lo mejor es combatir la alergia con el uso de antihistamínicos como la loratadina, por ejemplo. Sin embargo, se debe descubrir qué está causando la alergia y evitar la exposición a esta causa. Si la tos continúa durante más de una semana, si empeora o si está acompañada de otros signos como flema espesa, presencia de sangre, fiebre o dificultad para respirar, es muy importante acudir al hospital o consultar a un neumólogo, un médico de familia o un médico general, para identificar cuál es la causa e iniciar el tratamiento más adecuado. Las causas de la tos seca persistente pueden ser: 1. Alergia al polvo. La alergia al polvo, pelo de los animales domésticos o al polen de las flores puede provocar irritación en la garganta, haciendo que se produzca la tos hasta que la causa de la alergia respiratoria sea identificada y eliminada. 2. Reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico también puede causar tos seca después de la ingestión de alimentos picantes o muy ácidos. 3. Problemas cardíacos. Problemas cardíacos como la insuficiencia cardíaca que provoca acumulación de líquido en los pulmones o que puede provocar una insuficiencia respiratoria, también pueden causar tos seca. 4. Tabaquismo y contaminación. El uso y el humo del cigarrillo y la contaminación del aire pueden causar irritación en la garganta, pudiendo estimular el reflejo de la tos seca y a largo plazo puede causar problemas respiratorios como bronquitis o enfisema pulmonar. 5. Asma. El asma causa síntomas como falta de aire, silbido o un ruido al respirar y tos, especialmente durante la noche. Es importante que la persona que tenga tos seca y persistente beba mucha agua para mantener la garganta hidratada y evite los ambientes secos. La tos seca y persistente también puede ser causada con menos frecuencia como un efecto secundario de algunos medicamentos, condiciones psicológicas, estrés y ansiedad, debido a que algunas personas presentan un aumento de la frecuencia respiratoria cuando se encuentran en situaciones de estrés o ansiedad, haciendo que se active el reflejo de la tos. El individuo que sufre de una tos seca debe marcar una consulta con un médico general o pediatra para que pueda solicitar exámenes con el fin de identificar la causa de la tos e indicar el mejor tratamiento. ¿Cómo curar la tos seca persistente? El tratamiento para la tos seca persistente debe ser orientado para solucionar la causa. En el caso de la tos seca en que la causa es alérgica, además del uso de los medicamentos prescritos por el médico, es importante beber mínimo 1,5 L de agua al día. El agua ayuda a mantener las vías aéreas hidratadas y disminuye la irritación de la garganta. Tomar 1 cucharada de jarabe de zanahoria o de orégano alrededor de 3 veces por día. Estos jarabes poseen propiedades antitusígenas, disminuyendo la tos. Vea cómo preparar estos jarabes. Beber 1 taza de té de hierbabuena unas 3 veces por día. La menta tiene acción tranquilizante, antitusígena, mucolítica, expectorante y descongestionante, ayudando a aliviar la tos. Para hacer el té basta agregar 1 cucharadita de hojas secas o frescas de menta en una taza de agua hirviendo. Dejar reposar por 5 minutos, colar y beber. Tomar medicamentos para la tos seca persistente con prescripción médica. Un buen medicamento es el destrometorfano, levodropropicina o clobutinol. Evitar el polvo dentro de casa, el contacto con animales y el humo del cigarro. Estas sustancias pueden ser las causantes de la tos seca persistente y, por eso, deben ser evitadas. En los casos de tos seca persistente por más de una semana merecen más atención, especialmente si el individuo sufre de asma, bronquitis, rinitis o cualquier otra enfermedad respiratoria crónica. Esto puede significar que la enfermedad está empeorando y que es necesario tomar medicamentos antihistamínicos o corticosteroides.